abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos. Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo. Carta a los Hebreos, capítulo número 8. Carta a los Hebreos, capítulo número... ¿Lo tenemos? Carta a los Hebreos, capítulo número 8. Si todavía hay niños en medio de ustedes, por favor no duden en enviarlos a la parte superior para que puedan recibir la enseñanza apropiada a la edad de su niño. Recuerden que los baños están también cerrados, ¿sí? Los hermanos que sirven la colada ya lo tienen que hacer al final, ¿sí? Y prestemos obviamente atención. Hebreos capítulo número 8, vamos a leer por favor del versículo 1 en adelante, ¿sí? Hasta el verso 13, vamos a hacerlo pero de manera antifonal. Tenemos como prefacio el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Verso número 2, léalo por favor. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Verso número 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo número 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor amado, porque nos da siempre los privilegios, Señor amado, de poder estar aquí en tus atrios y, cómo no, reconocer a través de tu palabra el mensaje que tiene, Señor amado, tu Espíritu para nuestras vidas. Señor, ayúdanos en esta preciosísima mañana a entender, oh Dios, no solo esta palabra, sino a ponerla también por obra. Señor amado, considera pues que cada uno de nosotros, mi Dios, estamos faltos siempre de ti.
Necesitamos, pues, escucharte. Necesitamos, Señor amado, tener en nuestro corazón tus mandamientos, pero sobre todo el temor a Jehová. Que sea, pues, en esta preciosísima mañana, mi Dios, tu Espíritu ministrándolo todo. Que de la misma forma también este pueblo, Señor amado, se disponga a dar también el consejo a otros, Padre, para que esta bendición que tú la das de gracia también pueda ser impartida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Hebreos capítulo número 8, recordando que ya hemos dejado a un lado el capítulo 7, que fue de alguna forma bastante, desde el 6 de hecho, bastante confrontador en cuanto a ofrendas, en cuanto a diezmos y todo aquello que el sacerdote en sí recibía de parte del pueblo y luego esto obviamente ofrecía a Dios. Ahora en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, hemos leído con respecto justamente a lo que la obra en sí mismo de Cristo habría realizado a través de su sacrificio y su rol como sumo sacerdote. Algo que usted puede prever en estos versículos bíblicos es que fue necesario que el antiguo pacto fuese de alguna forma abolido para que ingrese el nuevo pacto. Pero hay algo importante que yo quisiera también resaltar en esta noche, en este día, perdón. Cuando vamos, y venga conmigo al capítulo número 8, venga conmigo por favor, número 6, dice la Escritura, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, dice la Escritura, de un mejor pacto establecido sobre mejores, dice ahí, mejores promesas. Ahora, algo curioso de esto es que cuando se lo menciona, de manera un poquito anticipada en los versos anteriores, hace alusión de que si él estuviera aquí en la tierra, si sus sacrificios o su ministerio se viera de alguna forma empañado, se viera obstaculizado por los sacerdotes terrenales. Sí, mire por favor también con detenimiento en el versículo número 4 que se nos dice, así que si estuviese, hablando de Jesús, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería, dice el texto, ¿qué cosa? Sí, no sería ni siquiera sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran, dice aquí, las ofrendas, obviamente según la ley. Ahora, este mensaje bíblico, juntamente con el versículo número 6, podría darnos a entender la razón esencial por la cual Jesús dijo que era necesario que Él parta de este mundo. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Jesús tuvo que partir? ¿Por qué Jesús no se quedó ya con un cuerpo glorificado en tierra, ministrando de hecho a la iglesia? Era necesario que Él rigiera sobre su ministerio, su nuevo ministerio, pero no en tierra, sino en los cielos. Por eso que cuando vamos, y acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 16, mire con detenimiento que nos dice el verso número 7. Obviamente resaltaré lo primero, la primera parte de ese verso. Capítulo 16, Evangelio de Juan, verso número 7, dice el Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene, dice ahí, ¿lo tiene? Verso número 7, os conviene que yo me vaya. Claro, hasta ese punto los discípulos podrían haber dicho, pero ¿de qué me conviene que tú te vayas? Es como que el papá le diga a los hijos, es conveniente que yo ya no viva en casa. Pregunto, ¿qué hijo podría entender semejante declaración? ¿Verdad? Nadie. No es conveniente que el padre se vaya, es conveniente que el padre se quede. Por último, podría ser algo entendible que sea el hijo el que se vaya, porque obviamente hará él una nueva familia, un nuevo hogar, pero que el padre se vaya, eso ya es más complicado o más difícil de entender. Pero obviamente cuando alguien determina irse y separarse del núcleo familiar, por lo general suele hacerlo cuando hay mejores intenciones para los que quedan en casa. Pregunto yo, ¿cuánta gente no ha salido del vínculo familiar
a otros países o a otros lugares para buscar mejoras de pronto solo económicas para su propia familia. Y claro, en ese sentido, él sabe por qué se va, pero la familia en sí o los niños no lo pueden llegar a entender. Podríamos verlo de la misma forma, ya que cuando vamos a Hebreos capítulo número 8, como lo leíamos, verso 4, y luego me saltaría al versículo número 6, dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería, ¿qué cosa? Nuestro Salvador. Ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero claro, estos eran ministros terrenales. Versículo 6 nos dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Por qué el ministerio de Jesús es mejor que los ministerios de los hombres en la tierra? Porque Él ministra desde ¿dónde? Desde los cielos. Si usted va al verso 5, no estoy jugando con los versículos solamente para tomar un poquito de comprensión. En el verso 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y en ese pasaje bíblico voy a fundamentar el estudio, la verdad, en esta mañana. Lo celestial siempre estuvo en la tierra, pero como lo dice la Biblia, como una figura, como una neblina, como una sombra, pero siempre estuvo ahí. Claro, al ser algo, diríamos, semiclaro y no claro en su totalidad, la gente no lo podía apreciar, no lo podía apercibir de manera, diríamos, espléndida. No es lo mismo, usted me dirá, no sé si usted ha entrado en algún momento a una sala de cine cuando ya la película empezó. Si usted viene desde afuera e ingresa de manera imprevista a la sala del cine, usted pierde de alguna forma, ¿qué cosa? ¿Qué pierde? Pierde la visión, no que se queda ciego, pero pierde la capacidad de ver con claridad, hasta que luego después sus ojos se van a adaptar, ¿verdad? Me imagino que en algún momento se le ha ido la luz en casa en la noche, ¿verdad? Y usted conoce por dónde camina, pero cuando se va la luz, cuando sabe dónde está el corredor, dónde está el pasillo, igual va despacito. ¿Por qué? Porque ha perdido la capacidad de ¿qué? Si diríamos de ver con claridad. Llamado, todo lo que Dios dio como mandamientos, como estatutos, como leyes para cada uno de su pueblo, era simplemente eso, una figura. Era tan solamente un anticipo de lo que vendría. Claro, para el pueblo, diríamos, sus mandamientos deberían de ser obedecidos casi que al pie de la letra. Mas, sin embargo, no digo con esto que en la actualidad no sea así. Pero, amado hermano, nosotros servimos a un ministerio que ya no está oculto, sino que está totalmente abierto y obviamente con mejor y mayor comprensión servimos a Dios. Ahora, en el versículo, venga conmigo, por favor. Sí, nuevamente el capítulo número 8, en la parte final, donde se nos dice, en el verso 13, es decir, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo, dice allá, ¿a qué? Ha dado viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. Cuidado, me malinterpretan los ancianos de la iglesia. Dice, no, pues, hermano, ya me está mandando usted ya al filo de la navaja. Sí, mi amado hermano, bueno, es una ley natural, y creo que ayer cuando fuimos a la velación de nuestra hermana, algo se decía que con respecto al tiempo que el hombre tiene en la tierra, ¿verdad? Se hablaba acerca de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y claro, si lo queremos ver bajo el régimen normal de vida, sí, sería fantástico que todo el mundo pudiera a consecuencia de la vejez, ¿verdad? Fuese, diríamos, lo más aceptable o lo más idóneo, sin entender o de comprender. Pero penosamente la muerte a veces no llega por causas, diríamos, naturales, sino que hay a veces accidentes o situaciones que abruptamente nos quitan la vida.
Ahora, en el versículo 13, el Señor nos viene de alguna manera a hacer entender de que así como la ley tuvo su apogeo y estuvo prácticamente en gloria en medio de su pueblo, luego esto sí se desvanecería. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque al igual que la neblina lo hace por las mañanas, desciende para poder absorber ¿de qué? De los ríos, ¿qué cosa? El agua. Luego, diríamos ya al mediodía, esta misma sube y se desvanece. Y así se compara la ley. Ahora, le había mencionado que vamos a ver con respecto a lo que, según la Escritura, todo esto es una sombra. Venga conmigo, por favor, y vayamos al Antiguo Testamento. Acompáñeme, mi querido hermano, al libro del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo número 25. Tratemos, en ese texto como partida, pero de hecho las Biblias lo tienen al pie de página como referencia. Libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ¿lo tienen? Capítulo número 25. Miren por favor lo que nos dice versículo número 40. ¿Lo encontró? El Señor está dando a Moisés, haciendo simplemente una acotación por el contexto. El Señor está dándole básicamente desde el capítulo número 24 todas las instrucciones de cómo se debe levantar, construir y edificar el tabernáculo y todos los utensilios que en él deben contener. Y dice en el versículo número 40, mira y hazlos conforme al modelo, dice ahí, que te ha sido mostrado en donde. En el monte. Me pregunto yo algo. ¿Qué fue lo que le mostró Dios a Moisés? ¿Qué le mostró? Le mostró el tabernáculo, pero pregunto, ¿Moisés conocía el tabernáculo? No, la pregunta es ¿de dónde se lo mostraba? ¿De dónde? Desde el cielo. Le decía, mira, yo quiero el candelero así, mira, ¿ves como lo tengo yo acá? Así lo quiero yo ahí, en la tierra. ¿Me explico? Mira, si ves esa arca, así como quiero el arca, así la quiero también en la tierra. Si ves la mesa de los panes, si la ves como la tengo yo aquí en el cielo, así también yo la quiero. ¿En dónde? En la tierra. El punto es que mientras todo esto acontecía, mi amado hermano, en el cielo no había sacerdocio. El sacerdocio se inicia cuando Dios lo establece ¿dónde? En la tierra. Y de esa manera, claro está, Dios, mi amado hermano, habría de dar tan solamente un pequeño adelanto de lo que vendría con Cristo Jesús. De hecho, si usted va al libro de Hebreos capítulo 8, acompáñenme por favor, me voy a ir nuevamente a este precioso libro. Recuerde el versículo número 5 que nos decía. ¿Alguien puede leerlo por favor? Hebreos 8, verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de cosas celestiales, como se le advirtió, y eso fue lo que leímos en Éxodo 26, de lo que se le advirtió a Moisés cuando iba, dice aquí, ¿a qué? A erguir o iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Yo, hermano, Dios obviamente fue cuidadoso, sumamente cuidadoso, para que todo aquello que se habría de hacer en tierra
tenga las mismas características en donde allá en el cielo. Ahora, esto hasta cierto punto es muy profundo en su significado, porque así como Dios fue tan perfeccionista que en algún momento le dijo a Moisés, cuando ya comenzó a hacer cada día un utensilio, le dijo, y quiero que lo hagan de obra primorosa. Usted recordará ya en un estudio que se hizo en su debido momento del tabernáculo. Y cuando habla de obra primorosa, habla de ser excelencia a la hora de darle acabado a las cosas. Ahora, yo digo, si esto Dios lo requirió de cosas tangibles, que a la verdad, un platillo, qué sé yo, un altar, un mueble, son cosas que a la larga, por mucho cuidado que usted le dé, va a llegar un momento que estas van a deteriorarse. Pregunto, ¿cuánto más importante no sería nuestras propias vidas? ¿Cuánto más, mi amado hermano, Dios no requerirá de lo que es mejor que un mueble? Como lo dijo Jesús, ¿acaso no valéis vosotros mucho más que si unos cuantos pajaritos? Mi amado hermano, yo creo que si Dios fue excelente, excelencia a la hora de mandar a hacer un utensilio, también lo será con nosotros al demandarnos santidad, perfección, un buen testimonio, ser a la verdad gente, de luz para los demás. Cuando vamos, pues, mi amado hermano, también al libro o a la carta de Colosenses, acompáñame por favor. Porque así como el Señor vendrá anunciando todo aquello que luego será obviamente abolido, en Colosenses capítulo número 2, iremos con detenimiento por favor, ¿qué nos dice la palabra? Carta de Colosenses capítulo número 2, ¿lo tienen? Dice el Señor, voy a leer el versículo número 16 por el contexto, pero quiero llegar al verso 17. ¿Ya lo encontró? Colosenses capítulo 2, verso número 17, dice la Escritura, 16 y 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17, y esto es lo que sí quiero resaltar. Todo lo cual, amén, mira que viene hablando de ejercicios o prácticas del pueblo judío, pero dice la Escritura, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, hablando de la iglesia, ¿verdad? Pero el cuerpo es de ¿quién? Es de Cristo. Y eso ya hablando de la iglesia. Mi amado, mira lo que dice el versículo número 17, lo vuelvo a leer. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, es decir, lo que sí se puede ver, lo que sí se puede palpar. Y es verdad, usted no puede sacar por la sombra la identidad de una persona. ¿Verdad? Podría decir, mi amado hermano, mira esa sombra que de pronto si va por ahí. Es algo, usted puede decir, es mi marido el que viene. No, porque puede ser la sombra de cualquier persona. Ya cuando pone sus ojos en la persona como tal, entonces dirá, él no ha sido mi esposo, es mi hijo el que viene. Mi amado hermano, la iglesia es la imagen misma, no la sombra, la imagen misma ¿de quién? De Cristo. Y como tal, somos obviamente, diríamos, o estamos establecidos como un nuevo pacto en Cristo Jesús. Recuerda, esto yo creo que lo he venido trillando en cada culto. Este libro de Hebreos es el paso a desnivel. ¿Para qué? Para llevar a los que son judíos al cristianismo, y tienen que obviamente de manera obligatoria subir por ese paso de nivel, entender la transición del cambio y aceptar a Jesús. Y claro, eso podría también servirle a cualquiera que se crea religioso, porque así como el judaísmo era una religión, el catolicismo también lo es, el hinduismo también lo es, el islamismo también lo es. Y claro, cuando alguien está mucho más preocupado por la ley o por la tradición o por la religión, siempre le costará venir a los pies de Cristo.
porque él no puede despegarse con facilidad de todo aquello que por tradición le ha sido inculcado como religión. Hebreos podría destapar, diríamos, esa mente que está de alguna manera embotada de tantos preceptos o de tantos prejuicios teológicos. Esto lo limpiará y obviamente lo llevará con una mente renovada a entender que a través de Jesús usted puede volver a formar una nueva vida. Si acaso se quisiera ver como religiosidad, una nueva vida religiosa en Cristo. Ahora, el término religión como tal no es malo, porque la religión no es otra cosa más que una síntesis de muchos dogmas, o diríamos de prácticas que el hombre adopta para poder rendir culto a Dios. El problema es que a veces la religión tiene más marcos o parámetros humanos que divinos. Y cuando hablamos de religión sin considerar los dogmas espirituales, entonces caemos en una falsa religión. Y en ese sentido, obviamente, estará muy mal visto. Cuando uno va a la Escritura, por favor, y venga conmigo a la carta de Santiago, que creo que nos puede servir como complemento adicional. Miremos también qué nos dice la Biblia al respecto. Carta de Santiago. Nos dice luego de la carta a los Hebreos, ¿no? Sí, en el capítulo número, primero, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Versículo número 26. Dice la Escritura: si alguno, y eso ya queriendo adoptar una vida llena de parámetros religiosos, si alguno se cree religioso, y mira que le habla, digo yo, Santiago o Jacobo, yo ya he dado la enseñanza antes de seguir leyendo, yo ya he dado la enseñanza con respecto a la epístola de Santiago. ¿Quién era Santiago? El hermano de Jesús, Jacobo, simplemente con un sobrenombre. Pero Santiago fue obispo en Jerusalén por cerca de 30 años. Es decir, que la epístola de Santiago fue dirigida o escrita al propio pueblo judío cristiano. Ojo, judío cristiano, de nacionalidad judía, pero al mismo tiempo convertidos a la fe de Cristo. Pero como ya lo entendemos por la carta a los Hebreos, para un judío era muy difícil aceptar el nuevo pacto, porque tenía marcado en sus venas, diría cualquiera, el judaísmo como religión, la ley como religión. Por eso es que en el verso 26 dirá el Espíritu Santo a través de este hombre: si alguno se cree religioso, es decir, observador de las costumbres del antiguo pacto, se podría entender así, entre vosotros, y mira, ¿a dónde lo empuja la nueva religión en Cristo? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. ¿Y por qué tanto se refiere a la lengua? Porque ellos eran tan orgullosos, diríamos así, de su religión, que por doquier siempre digamos que sí, la regaban, la impartían, la daban a conocer. Pero dirá más adelante en el mismo pasaje bíblico, verso 27, la religión pura. Para aquellos que dicen, hermano, yo no sé si esta es la verdadera religión. Yo he escuchado mucho cuando uno va a evangelizar acerca de esto. Pero dígame, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Verdad? ¿Ha escuchado usted esta declaración? Esa es la respuesta. Apúntelo hasta para que lo pueda dar a la persona que se lo pregunte. La religión pura. ¿Amén? Es decir, aquella que no tiene, sin nada de pronto que lo imperfeccione. Pura y sin mácula, pero el término significa sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pregunto, ¿qué tiene que ver esto con todos los parámetros de la ley? Dirán algunos, casi nada. Porque para el judío, religión era sacrificio. Para el judío, religión era tabernáculo.
Para el judío, religión era el sacerdocio. ¿Sí me explico? Era una suma de muchos parámetros ordenados por la ley. Y cuando viene esto para el judío, ¿pero qué es esto? Esto no es religión. Sí, y es verdad, no era religión. Santiago estaba dando, era un estilo de vida. Una observancia de vida, de cambios, de manifestaciones de piedad en las necesidades del prójimo. ¿Me explico? No estaba hablando propiamente, sí, bueno, para muchos es sacrílego, pero de hacerse la señal de la cruz. De ir a tocar el santo e inclinarse. Para muchos eso es religión. Aún lo mismo puede llegar a pasar dentro de una iglesia cristiana. Aún los cristianos pueden tener a la propia Biblia como objeto de veneración. Y pensar que si un día la Biblia no se abre, entonces murió el cristianismo. Amado hermano, antes la Biblia en la iglesia primitiva no existía. Estaban sí las leyes y los escritos de los profetas, pero las cartas, hasta que después se tiran a conocer en todas las iglesias, demoraría cientos de años después. Pero la vida cristiana nunca dejó de ser. Su religión no se fundamentaba en parámetros escriturales, se fundamentaba en un nuevo estilo de vivir. Por eso es que cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, usted verá que la gente quería añadirse a ellos porque vieron una nueva forma de manifestar la religión. Y la gente quería eso, por eso el Espíritu Santo añadía cada día los que habrían de ser salvos. La iglesia no podía predicar como lo hace en la actualidad. Recuerde que la persecución estaba en todo su apogeo. Y la Biblia no era un libro manejado por el pueblo. Ahora, retomando por favor la carta a los Hebreos, que de ahí estamos desprendiendo la enseñanza. Venga conmigo, por favor. Carta a los Hebreos, en el capítulo número 8 estamos ya, leímos el versículo último, ¿verdad? Hebreos capítulo número 8, verso número 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Sí, y lo que se da por viejo, hablando del pacto, no de los ancianos, sí, se envejece y está próximo a qué. Es como un libro descontinuado. Pregunto, ¿cuántos en su niñez o adolescencia si leyeron alguna vez algún libro? Muchos dirán, ¿el libro? No me recuerdo. Sí, yo cuando era un muchachito, sí, pero bien muchachito, sí, me encantaban los libros sí, de Julio Verne. Sí, 20.000 leguas de viaje submarino, la Ilíada, esto los vendían de hecho en puestos de revista. Sí, y a mí me encantaba porque para mí eran historias obviamente con bastante ficción y esto a un niño le puede llamar la atención. Claro, antes había la práctica de la lectura. Sí, ¿verdad? Antes cualquier cosa era póngase a leer. Era muy común ver a los muchachos con el periódico recortando editoriales y pasándolos a mano, ¿verdad? ¿A cuántos no los cogieron con esas hojas enormes sí, y hacer caligrafía Palmer? ¿Verdad? Donde uno tenía que hacer la letra redondita y, ¿verdad? Y de manera manuscrita, bien hecha. Mi amado hermano, claro, estas situaciones se dieron en su debido momento. Ahora, yo quiero que usted me pregunte dónde tengo los libros de Julio Verne. Los recuerdo, pero el libro como tal, ya no lo tengo. ¿Qué se hizo del libro? No sé. Sí, mi amado, así, de alguna forma, la ley comenzó en la mente de los creyentes, de a poco comenzó a desvanecerse para ingresar ahora Cristo. Amén. Ahora, esta carta te lleva justamente a eso. No que la ley deba de simplemente en tu vida no ser considerada. De hecho, la Biblia está conformada por la ley, los profetas y el nuevo pacto o los nuevos escritos. Y toda ella es una amalgama, una mezcla, ¿sí? Una unión para poder edificar a la iglesia. Pero claro, nuestro realce no es el tabernáculo.
Nuestro realce no es el sumo sacerdote. El realce de la Biblia no es la circuncisión. Es Cristo en su esplendor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, esto obviamente abrirá la puerta para en el capítulo 9, porque nos vamos a introducir en esta mañana. En el capítulo 9 se comenzará a ahondar, ya no en Jesús, sino como el sacerdote o el sacerdocio, sino como el pacto que Dios habrá de usar para, en este caso, atraer a su pueblo, sí, a sus pies. Verso número 1, capítulo 9. Ahora bien, como otra especie de conclusión, ahora bien, aún el primer pacto tenía, mira cómo le da la inclinación en el tiempo pasado, el verbo tener, tenía ordenanzas de culto y también, ¿qué cosa tenía? Y tenía un santuario terrenal. Verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y esto Pablo lo mencionará para que quienes lean el pasaje o lean el libro de los Hebreos no vayan a creer que quien se los está escribiendo es un gentil o es alguien que puede ser judío pero que nada de conocimiento tiene de la ley o de los mandamientos o de las ordenanzas de su Dios. Y esto es importante, porque si alguien que no es judío escribe esta carta, ellos podrían haber qué cosa de esa carta, haberla desestimado. Es como que, digo yo, un escrito de un civil, hablando de una persona secular de una nación, que escriba cómo hacer guerra sin a un comandante de ejército. Él recibirá la carta y dirá, esto no tiene qué cosa. Si, ¿cómo es posible que un civil me venga a mí a decir cómo debo de organizar la batalla? Pero si la carta sale de otro general, la cosa cambia. ¿Me explico? Ahí la situación cambiará, porque él dirá, no, este tiene experiencia. Por lo menos maneja mi mismo lenguaje. Ahora, antes de leer esto, vete conmigo a la carta a los romanos. Acompáñeme, por favor, porque es necesario tener estos precedentes. De lo contrario, se podría de alguna manera malinterpretar lo que Pablo sí quiere decir. En la carta a los romanos, en el capítulo número 11, carta a los romanos, capítulo número 11, ¿lo encontró? Dice la Biblia en el versículo 1. Esto solo lo doy como referencia. Dice la Biblia, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mira que le está hablando de judío a judío, su pueblo hablando de los judíos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. Y ahí él se pone en la lista. Porque también yo soy, ¿qué decía? Yo soy israelita de la descendencia de Abraham. ¿Y de qué tribu era? De la tribu de Benjamín. Y de ahí en adelante comenzará a articular un sinnúmero de sucesos que, de acuerdo a la ley, obviamente, eran sumamente importantes para todo judío. Esto solo lo tomo como referencia para dar hincapié en que Pablo fue un hombre también algo astuto para no dejar pasar por alto oportunidades y predicarle a su pueblo. Y claro, tenía que hacerlo así para poder ganar a los doctos. Es decir, si hay alguien con conocimiento, mi amado hermano, tú no puedes ir de pronto tengo a la hora de presentarte. Mira que Pablo fue usado por Dios tanto en esferas muy, diríamos así, deplorables, en situaciones donde tenía que tratar con el vulgo de la gente, pero también Pablo sabía tratar con reyes y gobernadores. ¿Me explico? Manejaba la dualidad a la hora de manifestarse en el Evangelio, con gente humilde y con gente poderosa. ¿Me explico? Si bien es cierto, mi amado hermano, muchos podrían llegar a decir, uy hermano, pero yo no soy estudiado, no me he graduado. Perfecto, me entiendo, pero por lo menos autoedúcate, desárnate un poquito. Abre un diccionario
y por lo menos trata de ver las palabras en cuanto a la Biblia que no entiendes para poder entender lo que no entiendes. No te quedes de pronto tanto en el vacío, en esa laguna mental que dice mucho, sino donde a la verdad, por falta de conocimiento, es que el pueblo perece, ¿verdad? Puede ser que un ingeniero venga aquí y te diga, a ver, explícame eso de la circuncisión, circuncido a tu amigo. Y tú dices, bueno, circuncisión, ¿qué dirá eso la Biblia? ¿Sabe qué? Otro día tratamos el tema, el pastor no me lo ha explicado todavía. Es imposible. Has perdido una oportunidad valiosa de predicar o de presentar ¿a quién? A Cristo. ¿Me explico? Tú debes estar, como lo decía la Escritura a Timoteo, debes de estar preparado para toda buena obra. Pero ese es el punto. Estar ya preparado. A veces pasamos en casa, digo yo, desperdiciando nuestro tiempo en cualquier cosa. Pero no aprovechamos la Biblia para poder rescatar de ella lo que yo necesito. Ahora, vuelvo por favor a Hebreos, capítulo 9. Esto obviamente también dará mucho, diríamos así, mucho interés a los que sin ley no lo sabían, ahora lo sabrán. Versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Si él se llegaba a equivocar, esta carta lo hubieran arrugado y lo hubieran tirado del monte al tacho de basura. Pero no, dice la Escritura, en la primera parte, llamada el lugar santo, ¿sí?, estaba el candelabro. ¿Qué vas a encontrar en ese lugar? La mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 4, léalo por favor. Ajá. Y sobre ella, a manera de cubierto de tapa, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Dice ahí, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Posiblemente después se lo explicaría, pero a manera de carta no quería ahondar en qué, en el significado de cada una de estas y de estos utensilios referente de Cristo. Porque ahí es donde Pablo quiere obviamente concentrar la carta y a sus destinatarios, a que puedan entender que la mesa de los panes tipificaba a Cristo, que el candelabro tipificaba a Cristo, que los querubines tipificaban a Cristo, que el maná hablaba de Cristo, todo hablaba de Cristo. Claro, para ellos la carta a los hebreos hubiera por lo menos tenido el espesor del libro de los Salmos. Pero mi amado hermano, Pablo estaba seguro que todo lo que antes se había ordenado era tan solamente un muestrario, como lo que se le sirve a alguien cuando va a un lugar donde hacen parrillada. Se le pone como abreboca tan solo el pan de ajo, ¿verdad? Y ahí lo tienen entretenido hasta que le llega ¿qué cosa? La carne, ¿verdad? Todo el antiguo pacto era el pan de ajo. Pero el pueblo pensó que el pan de ajo era la carne. Así como muchos pueblos, aún en la actualidad, piensan que el catolicismo es la carne y es tan solamente el pan de ajo. Porque han reemplazado el verdadero culto a Dios, el verdadero servicio a Cristo, por una liturgia de una hojita que se le da el domingo. ¿Qué diferencia, mi amado hermano, es poder sentarnos a la Biblia, ¿verdad? En la mesa de nuestro Dios, con Biblia abierta y discernir verso a verso, y otra muy distinta que yo haga algo premeditado y decir, esto es lo que es la Biblia? O que el catecismo tiene más valor que las ordenanzas de Dios en la Biblia. Mi amado hermano, es evidente de que la ignorancia, como suelen decir, es atrevida. Dice pues en el versículo número 6 del capítulo 9,
y así dispuestas, es decir, y así establecidas, hablando de todos los utensilios en el lugar santo y santísimo, en la primera parte del tabernáculo, ¿quiénes podían entrar? Entran los sacerdotes, hablando de los que son designados para la administración, continuamente para cumplir los oficios de culto. Verso 7. Pero en la segunda parte, ya eso es en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, ¿cuántas veces ingresaba? Una vez al año. No, y no lo podía hacer, no sin sangre, es decir, que lo tenía que hacer a través de un sacrificio con sangre, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8. Dando el Espíritu Santo. Mira, aquí de todo lo que él había hablado, solo en esto va a dar una interpretación clara y concisa. ¿Por qué? Porque a la verdad, el sacrificio tipifica de manera esplendorosa ¿a quién? A Cristo. Verso número, y era lo más importante del culto. Mira que si el culto sacerdotal en el tabernáculo tenía la lectura de la Biblia, tenía, la repartición de los panes de la proposición que era para el sacerdocio, si tenía el curso propio del encendido de las lámparas, si todo se daba, pero no había sacrificio, no había culto. Es como que en una iglesia se lea la palabra, ojo, se lea la palabra, se lea la oración de bienvenida, se toquen las alabanzas, se recojan ofrendas y se vayan a su casa. Si no hubo predicación, no hay culto. No hubo culto. Por más que el creyente diga, estuvo lindo el culto. Si no hubo palabra de Dios, si no se dio de comer al pueblo, no hubo almuerzo. Póngale en el almuerzo hoy a su hijo. Póngale un vaso de jugo y la servilleta. Y los platos vacíos. ¿Ah? ¿Qué cree usted que pasará? ¿Ah? No, yo no almorcé hoy día. Oiga, así hasta cuando le sirve un poquito. Dicen, yo no almorcé. ¿Verdad que pasa así? Yo no almorcé, pero si te di, sí, pero así. Ahí, así me serviste, chiquito. Ya proteja, ¿no? Pero a veces en la vida cristiana, sobre todo en la vida litúrgica de la iglesia, muchos piensan que se puede tener un culto sin el debido, ojo, discernimiento de la palabra. Hay quienes simplemente como predicadores leen el texto, por ahí dan una pasada de mantequilla y no profundizan y la gente piensa que ya el culto ha estado completo. Y no es así. Digo esto porque dentro del oficio del tabernáculo, si no había sacrificio, ojo, si no había derramamiento de sangre y por ende limpieza a través de ese derramamiento de pecados, mi amado hermano, el culto como tal se hacía insuficiente. Era necesario que se derrame sangre. Y ahí que Jesús constantemente pierde su limpieza, su sangre sobre su pueblo para mantenernos, digamos, en la unidad de este nuevo ministerio, de este nuevo pacto. Dice pues el versículo número 8 del capítulo 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie o levantada. ¿Y por qué dice esto? Porque todo lo que pasaba en el lugar santo se lo podía observar desde fuera. El atrio compartía, así diríamos, visibilidad con el lugar santo, pero no así con el lugar santísimo, el cual estaba encerrado con cortinaje, luego sería reemplazado obviamente con estructuras. Versículo número 9 nos dice, lo cual, y sale otra vez, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan, que fuera lo esencial, se presentan ofrendas y sacrificios, pero con un defecto. ¿Qué dice ahí? Que no pueden hacer perfecto. Dios quería que el sacrificio
fuese perfecto para el pueblo, pero penosamente no pudo cumplir el pueblo esas expectativas. No pueden hacer perfecto en cuanto a qué, a la conciencia al que practica ese culto. ¿A qué nos referimos? Puede ser, mi amado hermano, que el pueblo hubiese llevado el poder para sacrificio por el pecado tanto de él, o el pecado a su vez del mismo sacerdote y del pueblo, pero al mismo tiempo de ofrecer el sacrificio, haber pensado en su corazón y en su mente y haber dicho, esto cubre a la verdad mi falta y ofensa. Digo yo, queriendo sacar un poquito del parámetro de Hebreos, ponerlo a David, luego de que cometió adulterio. ¿Con quién? Con Betsabé. Luego de que mandó a matar ¿a quién? A Urías. ¿Tú crees que él, que luego pediría perdón y presentaría sacrificio, decía, este animalito cubre mi falta? Sé honesto. Si mata a alguien, coge un perro, sacrifícalo y Señor, ahí está. Ya está, pagué mi sacrificio, pagué mi pecado, maté un perrito. Te ofrecí la sangre del perrito. Pregunto, ¿qué tiene mayor valor? ¿El perrito o la vida que cobraste? ¿Verdad que es así? Por eso es que por conciencia el pueblo decía, pero si maté a alguien y ahora supuestamente quedo limpio porque ofrecí ¿qué cosa? Un becerro, un cordero. Conscientemente la gente bien podía haber salido del culto todavía golpeándose ¿qué cosa? El pecho. Porque en ellos había la duda, en ellos todavía permanecía, digamos, la intriga. Pero realmente esto me está limpiando de pecado. Si mi pecado, a la verdad, si lo quiero poner en una balanza, mi pecado es más grande o más pesado que esto que estoy ofreciendo. Por eso, mi amado hermano, la iglesia o en el nuevo pacto hay algo que es sumamente de peso, que supera en gran demasía cualquier otro sacrificio de animal. A Cristo. Y no fue cualquier hombre, fue el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Ahí sí podríamos decir, wow, eso sí puede superar cualquier crimen que yo pueda hacer. ¿Me explico? Porque si a usted lo pone, no, es que sacrificó una vaca grandota. No. Jesús es más que cualquier vaca, becerro, animal. Así ofreciera un dinosaurio, Jesús era el más. ¿Me explico? Mi querido hermano, era evidente que esa acción de conciencia debilitaba el sacrificio o debilitaba en sí mismo la celebración del culto. Por eso es que nos dice en el versículo número 8, ¿sí? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, pero que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo número 10, ¿podrías leerlo? Ajá, recordando, nos dice aquí que ya que consiste, eso era obviamente lo que se ofrecía en ese entonces, comidas, bebidas de diversas alusiones que eran derramamientos, ordenanzas acerca de la carne, porque recuerdan que el Señor del sacrificio no pedía toda la carne. De hecho, todo lo que eran vísceras tenían que ser, sí, querían que ser aparte, sacadas y quemadas, y no toda la carne, tenían que ser a veces la espaldilla, la mejor parte del ternero. Aún más nos dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Verso 11. Y esto ya viene en el nuevo pacto. Pero estando ya presente Cristo, el cual ahora que es sumo sacerdote. ¿Pero de qué? Ahora, ojo, estos bienes venideros, pregunto yo, ¿a qué cree usted que se refiere? Bienes venideros. Es como que le digan, ya va a venir tu bien, pero todavía no está porque está de viaje, todavía está, qué sé yo, en el barco. Como usted ha visto que mucha gente trajo menaje de casa de otros países para acá.
¿verdad? Porque le salía más económico, decían algunos. Mi amado hermano, sí, de la misma forma se habla ya no del viejo molde del tabernáculo, sino del nuevo modelo que Dios en su debido momento le hizo. ¿Qué cosa, Moisés? Se lo hizo de ese siguiente venidero. Cristo ha sido constituido sumo sacerdote. Y dice la Biblia, versículo número 11, si por el más amplio, porque ahora sí se puede entrar en donde solamente antes, ¿cuántos hombres entraban? Uno solo, y de remate una sola vez al año. Ahora ya no. Ahora dice por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido lo que nunca dieron los becerros. ¿Qué nos obtuvo? ¿Qué nos dio el Señor? Eterna redención. El problema de los sacrificios o del antiguo culto, o si dentro del círculo de la religión del primer pacto, tenían que ofrecerse cada vez sacrificio por cada pecado que se cometía. Ahora, esto implicaba, yo creo que entender que hasta cierto punto, quien más de los israelitas quiso ser pastor. ¿En qué sentido? No como pastor de iglesia, sino como pastor de animales. Porque a la verdad, ellos ofrecían constantemente, ¿qué cosa? Sacrificio. Y era necesario tener a la mano, ¿qué cosa? Bueno, animalitos para poderlos ofrecer. Imagínese que usted ofreciera por cada pecado una gallina. Usted diría, yo me voy a dedicar a hacer gallinas, ¿no? ¿Verdad? Si se lo quiere ver así. Para que de esa manera, ¿verdad?, tener por lo menos que ofrecer para obtener el perdón. Pero Cristo sí fue el único cordero para todo el mundo entero. Y de esa manera abrió las puertas. Pero ahí viene un problema también. ¿En qué sentido? Ese cordero puede ser de alguna manera muy mal usado o muy mal utilizado por parte de aquellos que conocen de la gracia de Cristo. Amado hermano, y eso obviamente será tema para el próximo domingo. Es necesario entender que si bien es cierto, Cristo fue el máximo, ¿sí?, diríamos, esplendor de gloria y el único sacrificio acepto y perfecto, hay quienes no valoran su sacrificio, no valoran su nuevo pacto y desvalorizan por su forma de vivir sin el sacrificio del cordero. Recordando que será Hebreos, más adelante en el próximo capítulo, en el capítulo 10, que nos dirá, desde los versículos 20 en adelante, que si pecamos deliberadamente, ya no quedará más sacrificio por esos pecados, sino que quedaremos expuestos ¿a qué cosa? Al fuego eterno. Mi amado hermano, claro, esto tendrá otra temática, pero es necesario entender, sí, a manera de una pequeña preintroducción de lo que vendrá. Dice la Biblia en el versículo número 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas ¿a quiénes? A los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra, y esto es lo que no podía hacer, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Estas preguntas las vamos a ver en sus respuestas desde el próximo día domingo, con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Espero, amado hermano, que en esta mañana hayas podido añadir no solamente a tu conocimiento e información, sino a tu alma y a tu espíritu la valoración que tiene este nuevo pacto en la vida de todo creyente.
Amén. El Señor pues te bendiga y te guarde. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos de manera infinita por esta labor que tú haces culto a culto en nosotros. Y cuando hablo de labor, hablo de la paciencia